¿cómo estás? Ay, te veo muy trabajadora ahora tú. ¿Qué andas haciendo? Pues tú sabes, mis pequeñitos de mi empresa, y bueno, necesito hacer ya suficiente porque ya en 2 semanas ya abren todo y bueno, necesito irme preparando para la apertura de todos los bares. Tú muy bien, sí, cierto. Por cierto, sigan a Tecamis, por favor. Ahí les pongo el Instagram. Es la empresa Sí, de Migdalia que está aquí empezando en Francia. Y de tequeños y empanaditas, que bueno, se ven espectaculares. Y comer, ¿qué hiciste? mira, hice un pollito agridulce, estilo chino. Ajá. De, también te voy a dar la receta para que todos la conozcan. Eh, Aquí se hace prácticamente como plato especial de cumpleaños porque es muy bueno y todos lo quieren. En su cumpleaños quiero pollo chino, quiero pollo chino. Entonces, en estos días que lo estaba haciendo para enviarte la receta, Ajá. mi hija me dice, mamá, ¿es el cumpleaños de quién? Y yo, nadie. Es que necesito mostrar mi receta de pollo chino. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, es muy, es muy rico, te va a gustar, porque a mí lo que más me gusta es que los niños, ¿sabes? Son muy fastidiosos para los vegetales y lleva cebolla y lleva pimentón, pero como queda crujiente, le da un sabor súper diferente y mi hija se los come. Es la única manera de que los coma los vegetales en esa receta. Bueno, tú el pimentón le dices al pimiento morrón, ¿no? El grande. Ajá, ajá. Sí, sí, hay que especificar el poivrón. Ah, d'accord, merci. Merci, mon chéri. Sí. Entonces te voy a pasar la receta para que la tengan todos y puedan prepararla en su casa. Muy bien, muy bien, mon ami. Igual me gusta mucho y siempre he tenido curiosidad de preparar la receta y nunca me he dado como el tiempo de buscar o algo, o digo, o no saber y como que no se me antoja, pero... No te la hagas, te vas a quedar enamorada de ese pollo. Ay, excelente, amiga. No, pues muy pronto van a estar todas las recetas en el canal. Pues te dejo ahí seguir amasando, fabricando tus pequeños manuales. Miren, miren, todo a manita, ya saben, Tecamis. Sigan. Sí. También a Tecamis por Instagram. Y pues te mando un besote y un abrazote a mis amigos. Beso. Un beso, que se suscriban, que le den clic Cliqui, cliqui, la campanita. a la campanita y nos vemos en la próxima. Todas nuestras recetas. Sí, sí, sí. Y nos vemos en la próxima receta, amiga. Besitos. Bye. Bye. Para la receta de hoy, que vamos a hacer el pollo chino, vamos a usar una cebolla. Les voy a mostrar cómo quiero que la piquen. Yo la pico normalmente en 2, después va en 4. Siempre. Yo le dejo la conchita al final porque si veo que es mucha cantidad, guardo. Voy a mostrarles solo una. Aquí como veo que es grande, la voy a volver a picar. Y estos trocitos, como una florecita, la vamos deshojando. Esto es lo que vamos a usar para la receta. Lo van a hacer con toda la cebolla. Y ahora vamos con el poivrón, con el pimentón. Y ahorita lo termino. Quitamos las piezas, las semillitas. Y picamos en trozos grandes. Toda. La verde y el pimentón rojo. Así más o menos lo queremos para la receta, en trozos grandes. La cantidad que ustedes deseen. Yo normalmente para 4 personas hago uno rojo y uno verde. El pollo lo vamos a querer también en trozos grandes. Yo estoy utilizando 600 gramos de pollo. Y ya. Aquí ya tenemos el pollo, vamos a colocarle un huevo batido. Okay. Colocamos un poquito de sal. Colocamos una cucharada de soya. Y una cucharada de vinagre de arroz. Esto, revolvemos toda nuestra mezcla de pollo. Y vamos a cubrir con suficiente maicena todo el pollo
que quede hasta el tope de maicena. Eso va a hacer que nuestro pollo quede súper crujiente, que es lo que queremos. Ven, yo uno todo el pollo. Si veo que queda algún espacio en blanco, coloco más maicena. Todo nuestro pollo. Y lo llevamos al congelador como unos 15-20 minutos, porque lo vamos a freír congelado. Listo, aquí tenemos ya el aceite caliente. Vamos a colocar nuestro pollo que ya sacamos del congelador. Ya tiene sus 20 minutos. Como pueden ver, está todo full de maicena. Así debería estar. Freímos nuestro pollo. Cuando ya tengamos nuestro pollo listo, vamos a empezar con la preparación de la salsa, la cebolla y los pimentones, porque es súper rápido. Pero entonces tenemos que tener ya el pollo ya frito. Para nuestra salsa vamos a poner 300 mililitros de agua, 6 cucharadas de ketchup, 2 cucharadas de vinagre de arroz, 2 o 3 de soya, pero esta soya que yo tengo es muy oscura, entonces yo voy a colocar como 1,5. No me gusta tan oscura. 1, 2. Esta va a ser nuestra salsa que vamos a después apartar para el pollo. Vamos a dejar hervir. Voy a batir para que todos los ingredientes se unan. Dejamos hervir y apagamos. Bueno, ya tengo el wok precaliente. Vamos a colocar un poquito de aceite. Un poquito más. Y vamos a colocar una cucharadita de ajo, que siempre tengo ya picadito. Vamos a colocar la cebolla y los pimentones. Colocamos un poquito de sal, solo un poco. Y no dejamos de mezclar. Solamente unos 3 minutos. Yo le coloco el tiempo. Ahora agregamos la salsa que ya teníamos lista. Ya pasaron los 3 minutitos. Vamos a agregar en un poco de agua una cucharada de maicena. Disolvemos y lo colocamos a nuestra mezcla. Eso lo dejamos unos 2 minutitos. 2. Aquí ya sacamos el pollo. Ven cómo queda bien crocante. Ya ven como la salsa se está espesando un poco. Vamos a colocar el pollo. Y revolvemos con nuestra salsa, que es el agridulce. El olor está súper. Esto yo lo acompaño con arroz blanco. Dejamos unos 2 minutitos. Voy a subir el fuego. Unos 2 minutitos que se une todo el sabor del agridulce al pollo. Y voilà, ya tenemos nuestro pollo agridulce chino al estilo Migdalia. Ya pueden ver cómo está espesando la salsa. Ya está listo el pollo. Ya se incorporó, ya está en el pollito, listo a servir. Buen provecho.